cuando no atienden nuestras demandas por seguridad, por equidad salarial, por acceso a una vida libre de violencia. Lidia Arista, reportera en Expansión Política, parte de esta investigación que le platicamos, está con nosotros para platicar precisamente sobre esos datos. Lidia, un gusto platicar contigo, bienvenida. Hola, buenas tardes, Joely, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad. No, hombre, gracias a ti. Estamos platicando con nuestro auditorio que todos los candidatos nos piden nuestro voto, que las mujeres tradicionalmente acudimos más a votar, somos más simplemente mayoría en el mundo, pero también somos las que tenemos una mayor cantidad de representación en las listas nominales, es decir, de la gente que va a votar, pero los candidatos a veces ni siquiera responden a nuestras demandas, dan pan con lo mismo, no nos ofrecen nuevas propuestas. ¿Qué encontraste tú en este estudio? Sí, Joely, déjame comentarte a ti y a tu auditorio que mi compañera y yo, Melissa Galván, realizamos una investigación acerca de qué están proponiendo los candidatos punteros a los estados donde tienen mayores tasas de feminicidio. Mira, para ponerte un poquito en contexto, déjame decirte que 48 millones forman parte de la lista nominal, pero que son mujeres, es decir, el 52% de los que tienen un llamado con las urnas el próximo 6 de junio son mujeres. Entonces, pues pensaríamos que los candidatos estarían dándonos respuestas a nuestros problemas. Sin embargo, no es así. Déjame comentarte que, por ejemplo, en uno de los principales problemas que el presidente López Obrador ha reconocido va en aumento, es el feminicidio, al igual que el homicidio doloso y la extorsión. Tan solo, por ejemplo, con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año, de enero a abril, van 311 feminicidios y en esta actual administración, 2 años casi y medio, suman 2,301, pero ve este dato que es revelador. El 47% de los feminicidios que se han registrado del 2015 hasta 2021 son en el gobierno de López Obrador. Es decir, este es un delito que va a la alza y sin embargo los candidatos no tienen propuestas o al menos no dicen también los cómo. Te quiero comentar, como lo mencionabas hace un momentito, platicamos con algunos especialistas y nos decían, es que son temas, digamos, un tanto delicados, pero además los candidatos no tienen conocimiento de este problema, entonces, por lo tanto, pues no presentan soluciones. Lo que ellos prefieren hacer es hablarle a las mujeres como las reinas del hogar, por ejemplo, hablarles, digamos, bonito, pero no ofrecen soluciones a lo que es un problema importante en el país. Hay que recordar también que cada día 10 mujeres pierden la vida en México y aproximadamente 3 son por feminicidio. Ahora, déjame comentarte un poco sobre las propuestas que encontramos que están realizando los candidatos. Insisto, son los punteros. Mira, algunas ya son repetidas, por ejemplo, como pues la alerta de violencia de género, activarla. Esto se trata de acciones del gobierno para enfrentar la violencia. Otras, por ejemplo, botones de pánico, algunas otras son como apps para la mujer. Bueno, y mira, te voy contando si gustas de algunas de las que encontramos, e insisto, son candidatos. Tenemos problemas con la comunicación, pero vamos a tratar de restablecerla. Interesante lo que nos dice. En efecto, ya hay un botón de pánico, ya son cosas que están en marcha, que tal vez no han dado resultados y que de todas formas lo proponen. No sabemos entonces si no conocen este tipo de propuestas, este tipo de acciones que ya están en vigencia y que no dan resultados y por eso las ponen en la mesa como si fuera la gran solución, Lidia. Exactamente, te decía, hay propuestas que están realizando y las venden, digamos, como nuevas, pero en realidad ya se han aplicado en otros estados sin resultados como tal. Proponen, por ejemplo, camiones que sean manejados solamente por mujeres, botones de pánico, o quieren incluir la tecnología y te ofrecen una app para la mujer. Entonces, pues vemos que, exacto, no tienen conocimiento, no saben qué hacer con un problema como el feminicidio y que, como también se decía, en la pandemia sabemos que la violencia hacia las mujeres ha ido en incremento. Mira, también hablan de propuestas muy generales, por ejemplo, vamos a fortalecer a las mujeres o a la autonomía de las mujeres, ¿no? O vamos a castigar y endurecer las penas de los feminicidios. Sin embargo, no te dicen por
cuánto tiempo quieren endurecer este delito, o te proponen, por ejemplo, crear fiscalías especializadas del feminicidio, pero tampoco te dicen con qué presupuesto se van a realizar, en cuánto tiempo. Es decir, están hablando de propuestas bastante generales. Es interesante, es en el tema, por ejemplo, de seguridad, porque efectivamente durante la pandemia las llamadas de auxilio se quintuplicaron, pero también es cierto que si le vamos a dar una repasada al tema económico, las mujeres fueron las que más perdimos en el plano laboral. Tuvimos que renunciar, tuvimos que dejar de lado el desarrollo personal para regresar a casa, cuidar a los hijos, acompañarlos también a tomar clases a distancia. En este sentido, ¿encontraron alguna propuesta económica de reactivación de la vida laboral, de mejora salarial entre los candidatos? Como tal, no. Hay algunos que te ofrecen apoyos como guarderías para que tú como mujer puedas regresar a tus actividades laborales y sigas generando, por ejemplo, recursos económicos, esta independencia económica de la que hablan, pero insisto, son generalidades, no te ofrecen ni los cuándo, ni los cómo, ni de dónde va a salir ese presupuesto, porque además hay que recordar que en la pandemia hay una crisis económica y muchos gobiernos están viendo de dónde sacar los recursos, pues para hacer frente a los problemas de salud. Vimos varias manifestaciones de gobernadores en Palacio Nacional hace algunos meses que decían que la crisis de la pandemia les estaba dejando sin finanzas. Entonces te digo, no dicen de dónde van a salir los recursos. Es decir, lo único que nos están vendiendo son generalidades y ¿sabe que también es triste que hay candidatas que son punteras y no se refieren como tal al tema del feminicidio? Por ejemplo, la candidata al gobierno de Tlaxcala, Lorena Cuellar, que es postulada por Morena, ella dice que va a acabar con la trata, que va a establecer refugios, pero como tal, una propuesta para combatir el feminicidio no lo hay. O por ejemplo, la candidata de el PAN al gobierno de Chihuahua, Eugenia Campos, ella ofrece que habrá justicia, es decir, que no va a haber impunidad en un tema como este, pero también no dicen pues, cómo lo van a lograr, ¿no? Por ejemplo, ella también habla, por ejemplo, de a reabrir casos que se hayan quedado, pues, o sea, ahí, digamos, que se hayan cerrado, por ejemplo, que no se haya llegado a una justa resolución, ella los está ofreciendo abrir, pero pues no va a ser como una situación que dependa solamente de ella, ¿no? Oye, y hablando de salud reproductiva, porque vemos una gran cantidad de propuestas, de movilizaciones, de la agenda feminista, pero a la hora de hablar de los temas que le importan a las mujeres a la hora de votar, ¿encontraste propuestas de candidatas mujeres o candidatos hombres en materia de salud reproductiva y salud sexual? Hay algunas que sí lo hacen, pero también es uno de los temas que me explicaban algunos analistas, son poco redituables electoralmente. Es decir, estos temas, cuando un candidato, por ejemplo, se pronuncia a favor del aborto, le puede acercar con la prensa o con algunos sectores de la población, pero muy pocos. O sea, son temas que prefieren no opinar y dicen pues que están a favor de las libertades, pero como tal evitan pronunciarse porque esto les puede costar votos electoralmente. Pero es interesante, ¿no? Que hagan un cálculo o no sé si de plano no toman en cuenta a las mujeres como un ente que puede tomar una decisión sobre por quién votar y al mismo tiempo, ¿cuál sería la propuesta para que las mujeres acudamos a votar y elegir quiénes son esos candidatos y candidatas que nos están poniendo sobre la mesa respuestas a nuestras necesidades? Seguimos teniendo problemas con Lidia. ¿Ahí me escuchas? Sí, yo lo que comentaba Joel y que lo que podemos realizar es al momento, antes de acudir a las urnas, es justamente revisar las plataformas de los candidatos, aunque también déjame decirte que son bastante generales, de pronto parece que hacen un copiado y pegado de las plataformas a nivel nacional, pero no lo focalizan al Estado. Sin embargo, hay que ver si tienen pronunciamientos importantes respecto a nuestro futuro, ¿no? O sea, sé que nosotras desarrollamos nuestras propias oportunidades, pero también necesitamos de apoyos. Por ejemplo, como hace un momento decías, la pandemia nos ha regresado al lugar que supuestamente nos correspondía, el hogar, lo privado, y se han coartado muchísimas libertades, oportunidades que habíamos ido logrando.
De hecho, este año de pandemia nos retrocedió muchísimos pasos. Entonces, es momento de que no lo permitamos, que veamos quiénes nos están ofreciendo estas oportunidades, si tienen claridad o no de temas que a nosotros nos importan, porque el feminicidio no es cosa menor, es la expresión más grave de la violencia por ser mujer. Lidia, permíteme hacer la última pregunta, sí como colega periodista, pero también pues, eres más chavita que yo, ves otros temas que a lo mejor no solamente los candidatos, sino el mundo en general todavía no tenemos claros sobre la mesa. Para Lidia Arista, ¿cuáles serían esos temas que le importan a las mujeres y a las mujeres sobre todo jóvenes? Yo te diría que, uno, seguridad. En México no podemos salir, seas bonita, seas jovencita, no importa, no puedes salir a la calle sin sentirte segura. Por ejemplo, en el Estado de México vemos que a todas las chicas sus papás las acompañan, sus hermanos, el novio. Esto te recuerda a otros países donde por otro tipo de cultura no te permiten estar sola en la calle, pero aquí es por una cuestión de seguridad. No hay chica en México que se sienta segura, sea en el transporte público, sea caminando. Eso creo que ese es un tema importante. Otro, oportunidades laborales, que podamos ejercer nuestra profesión, pero también combinar, digamos, con tu vida privada, porque muchas decidimos ser madres mucho más tarde como para desarrollarte profesionalmente, porque en el trabajo no te permiten a lo mejor dedicarte a tu hijo, ¿no? Y también, por supuesto, las libertades. O sea, todavía estamos en pleno siglo XXI, seguimos teniendo libertades que no las tenemos, más bien no las tenemos al 100%, ¿no? No tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, por ejemplo. Entonces, creo que se trata de tema desde derechos humanos. Híjole, Lidia, ojalá los candidatos y candidatas te escuchen y gracias por compartir este punto de vista tan personal con el auditorio de Mega Noticias. Sí coincido, necesitamos, por supuesto, seguridad, necesitamos oportunidades laborales y equilibrio con la vida personal. Interesante este apunte. Es Lidia Arista, reportera en Expansión Política. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Joely. Buenas tardes. Chao. Bueno, y el voto de las mujeres es determinante en las elecciones en México. Hay más mujeres que hombres con credencial para votar e históricamente participan más. Abel Martínez tiene este megadato. Tenemos esta lista nominal en las elecciones 2021, 93.935.039 ciudadanos registrados. Ojo, hay 48.648.558 mujeres, es decir, 52%, y 45.286.481 hombres, es decir, el 48%. El voto de las mujeres en las elecciones del 2018, grosso modo, la participación total fue del 62.3%, es decir, que votó, y el 37.7% no votó.